Dios te bendiga en este día jueves. Invitamos a cada hermano que nos estén acompañando de sus hogares. A Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria y Él es mi Rey. A Cristo es proclamar a Cristo, solo a Cristo, yo adoraré. A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder, porque Él me ha dado la victoria y Él es mi Rey. A Cristo es proclamar Muy buenas noches para todos. Dios bendiga a cada hermano y hermana que está del otro lado, también a cada amigo y amiga que nos está siguiendo a través de distintas vías de plataformas de internet. Dios te bendiga muchísimo y bueno, agradecemos a Dios por otra reunión más que nos permite poder compartir así sea a través de la vía online. Es la palabra de Dios la que se comparte y es la palabra de Dios la que es poderosa para transformar una vida, para sanar enfermedad, para libertar un corazón. Esa es la palabra de Dios, la que tiene poder hasta el día de hoy y lo va a seguir teniendo. Así que agradecemos a Dios por eso. Y si nos estás siguiendo hace unos días, hace un tiempo, venís escuchando la palabra de Dios, se te viene hablando sobre el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Te recomiendo que hoy puedas abrir tu corazón. Hoy puedas decirle sí a Jesús y para que pueda cambiar tu vida, para que puedas hallar gracia delante de Dios, para que la misericordia de Dios te alcance y puedas alcanzar salvación. Para abrir esta reunión voy a estar compartiendo la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio. Sabemos que el libro de Deuteronomio escrito por Moisés, ¿sí? A través, siempre inspirado por Dios, es un resumen de lo que es la historia de Israel después del Éxodo, y vemos cómo el principio habla sobre la historia de Israel, luego repite las leyes y va hablando sobre las advertencias, ¿no? Sobre exhortaciones, sobre la obediencia, la desobediencia y demás. Voy a compartir en el capítulo 7 del libro de Deuteronomio, versículo 17, dice la palabra de Dios, que la leemos en el nombre de Jesús y pedimos que su Espíritu Santo nos ministre. Si dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? No tengas temor de ellas, acuérdate bien
de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y con todo Egipto. Amén a la palabra de Dios. Vemos primeramente que en el capítulo 7 Moisés le empieza a relatar, ¿no? Y le dice: cuando Dios te haya dado, te haya entregado, te haya introducido en la tierra, ¿no? de 7 naciones. Y estas naciones dice que eran más poderosas y aún más numerosas que el pueblo de Israel. Y entonces le empieza a dar indicaciones como que ellos lo que tenían que hacer era obedecer, que el que la iba a entregar en sus manos era Dios mismo. Pero me llamó la atención este versículo 17. Dice: si dijeres en tu corazón, o sea, si dudares, si pensares de que no ibas a poder conseguirla, ¿no? Dice: no tengas temor. Porque Dios ya le había avisado al pueblo de Dios de que iba a haber guerra, de que iba a haber lucha. Y aunque estas guerras iban a ser contra naciones más poderosas y más numerosas, dice que tú, en un momento le dice: más poderosas que tú. Y yo meditaba esto, yo lo trasladaba hoy a mi vida. Y hoy el pueblo de Dios no pelea contra persona, no pelea cuerpo a cuerpo, sangre a sangre, como se peleaba en este tiempo. Hoy tenemos una guerra, una lucha como iglesia que es espiritual. Hoy estamos peleando, batallando, guerreando contra oposiciones satánicas, fuerzas poderosas de las tinieblas. ¿Sí? Y eso lo sabemos todos. Y esto es lo que Dios hablaba en mi corazón. Y capaz muchos de nosotros, en este tiempo de una oposición satánica tan fuerte, nos encontramos con esta duda en nuestro corazón. Nos encontramos en medio de la guerra espiritual, en medio de la prueba, en medio de la lucha, capaz pensando en nuestro corazón que es imposible exterminarlo. Pero Dios lo que le daba acá era una palabra de aliento. Si te encuentras en esa situación, sí, porque él le dice, Moisés le dice al pueblo: si dijeres en tu corazón, no cómo las podré exterminar. Si te pasa esa duda, si ves que parece imposible, no tengas temor de ella. Y esa era la palabra de aliento, ¿no? En este tiempo tan fuerte de oposición satánica, capaz nos encontramos en esta duda, pensando en nuestro corazón si realmente va a haber victoria o no, si vamos a superar esta prueba, esta lucha, si vamos a ganar esta guerra, esta batalla espiritual, si vamos a poder vencer esta oposición satánica que se ha levantado. Y el Señor dice: no tengas temor, no tengas temor. No tengas temor del que se levante contra ti, no tengas temor de la oposición, de la hueste de maldad que se levante, porque es el Señor el que pelea por nosotros. Es el Señor el que está delante de nosotros. Es el Señor el que traerá victoria para su pueblo, para nosotros, para los que hemos creído en Jesús, para los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Salvador. El Señor advirtió y dice: hay guerra, sí hay guerra, hay lucha espiritual. Y dice con regiones celestes, con hueste de maldad, o sea, hay luchas poderosas. Pero es el Espíritu de Dios el que vence. No es con espada, no es con ejército, es con el Espíritu de Dios, que es el que tenemos que buscar en este tiempo. Eso era lo que Dios hablaba a mi corazón. Aún si vos estás del otro lado y también te encontrás con opresión satánica que capaz no te deja dormir por las noches, aunque tu casa está tomada por posesiones satánicas, por regiones celestes de las tinieblas, y por eso en tu casa no hay paz, no hay amor. Deja que empiece a Jesús a pelear por ti. Decirle en esta noche sí a Jesús y Él va a empezar a pelear por ti. Él va a empezar a darte victoria. Porque ese es nuestro Dios.
es un Dios de victoria, no es de derrota. Y Él quiere darte victoria a tu vida, Él quiere dar victoria a su pueblo. Esa era la palabra que Dios hablaba a mi corazón y que quería dejarle esta noche, hermanos y amigos. Por eso yo los invito a poder orar y encomendar todo en las manos de Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Dios mío y poderoso, Señor. Te agradezco, Señor, Dios mío, por dejarme compartir tu palabra, por permitirme, Señor. Dios mío, te agradezco, Señor, Padre, por todas las personas que están oyendo tu palabra, Señor. Dios mío, por tu gran amor y por tu misericordia, Señor. Padre, te ruego que en esta noche, Señor, Dios mío, sea tu Espíritu, Señor, el que hable a través de las vidas, Señor, a través de cada participación, de cada alabanza, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando los corazones, Señor. Que tomes control y dominio, Señor. Padre del cielo, Señor, te lo suplico, Señor. Que tomes control de los aires, Señor. Padre, que sujetes toda potestad, Señor, Dios mío. Padre, toda oposición, Señor, satánica, Señor, que se está levantando, Señor, en contra de tu pueblo, Señor, Dios mío. Te lo pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú traigas victoria, Señor, tú traigas palabra de aliento, Señor, Dios mío. Padre, que si como pueblo, Señor, estamos, Señor, en guerra, Señor, no temamos, Señor, no temamos, Señor, porque tú eres, Señor, el que pelea por nosotros, Señor, Dios mío, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Señor, y te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón, que nos edifique, Señor, Dios mío, que nos fortalezca, Señor, en este tiempo difícil, Señor. Te necesitamos, Señor, nos humillamos, Señor, delante de ti, delante de tu majestad, Señor. Reconocemos, Señor, que nada somos, Señor, Padre, y te rogamos, Señor, que gobiernes, Señor, para siempre en nuestras vidas, Señor, y que traigas victoria, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús oramos y encomendamos todo en tus preciosas manos. Gracias te damos, Jesús. Amén. Hay una fuente que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigidos hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza y de adoración, dirigidos hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Dios te bendiga, qué bueno que podamos estar compartiendo esta preciosa reunión virtual
donde el Señor nos ha estado hablando desde el principio a través de las canciones, y vamos a estar orando para poder compartirlo, la palabra del Señor. Señor Jesús, Dios de poder y de toda gloria, primeramente, Señor, te damos gracias. Gracias por esta reunión, gracias por tu palabra, gracias por las cosas y las bendiciones que tú nos brindas, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, porque tú eres bueno, Señor, y te pedimos que tú estés hablando nuestra vida, nuestro corazón, trayendo, Señor, a nosotros palabras de aliento, que tú nos abras, Señor, nuestros ojos para poder entender tu voluntad, para poder entender lo que tú tienes, lo que vos tenés para nuestras vidas. Te damos gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 16, y empezar a leer desde el versículo 2, que dice así. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decía los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. El Señor lo hizo. ¿Sí? Vamos a leer en el capítulo 17. Dice: así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Bueno, en este momento, estos versículos que les acabo de compartir, conocemos la historia de Moisés y el pueblo de Dios se encontraba en el desierto. El Señor los había librado, ellos habían estado esclavos, habían estado sometidos, habían estado oprimidos sirviendo a los egipcios. Estuvieron 400 años en ese lugar, sufriendo, ¿sí?, como esclavos. Y dice que el Señor, dice la palabra de Dios, que escuchó sus plegarias, que escuchó sus oraciones, y el Señor levantó un libertador y usó la vida de Moisés, y todos conocemos la historia, que Dios hizo muchas maravillas, muchos prodigios a través de su vida, para libertar a este pueblo, para mostrar su poder, para mostrar el poder que Dios tenía, y lo hizo a través de Moisés. Y aún cuando parecía que ya no había más salida, que ya el Señor había mandado las plagas y que no tenían una escapatoria, el Señor abrió esas aguas, ¿sí?, y el pueblo pudo pasar por ese lugar en seco. Y yo imagino que habrán visto las paredes de agua y habrá sido impresionante. Quizás veían animales, veían alguna ballena por ahí, la verdad no lo sé, pero el Señor hace así. Sí, el Señor, donde parece que ya no hay más salida, el Señor hace una obra. Cantamos esa canción que dice: abres caminos, cumples promesas, y vemos que en la palabra del Señor, que nuestro Dios es así, donde parece que no hay más salida, el Señor nos demuestra que sí. Y el pueblo pudo pasar por ese lugar, y le tocó pasar por el desierto. ¿Sí? La voluntad del Señor era que ellos estén 40 días, 40 noches, que pasaran por ese lugar. Y le había prometido una tierra, esa tierra donde fluye leche y miel, ¿sí? Le había dado esa promesa al pueblo de Dios, pero el pueblo, ¿qué pasó? Se cansó. Se quejó delante de Dios, se quejaba con Moisés,
Y cuando uno se queja por algo es porque realmente no le gusta. O sea, si yo realmente estoy mostrando, me quejo es porque realmente estoy completamente en desacuerdo por cómo estoy en algo, en alguna situación. En el caso de ellos, no les gustaba el lugar donde estaban. Ellos creían que era mejor estar en Egipto porque allá ellos tenían pan y tenían carne donde se podían saciar, porque esto es lo que acabamos de leer. Y preferían ese lugar, ¿sí? El lugar donde ellos estaban, no querían saber absolutamente nada. Y si nos ponemos a pensar, quizás nos ponemos a pensar y decimos, no, o sea, estar en el desierto es muy feo porque el calor que uno tiene que soportar, las altas temperaturas durante el día, las bajas temperaturas durante la noche, y la queja que ellos tenían era que no había para comer, y ellos lo que querían era alimentarse. No tenían para comer ni no tenían para beber agua. Pues esto es lo que decía ahí. A veces el calor a veces castiga tanto que uno tiene sed y la única forma de saciar es obviamente tomando agua. Y el pueblo estaba completamente desconforme a pesar de que había visto el poder de Dios, los milagros de Dios, lo que Dios había hecho a través de la vida de Moisés. Ellos se quejaban, no querían saber absolutamente nada en cómo estaban. O sea, así como estaban, no querían saber nada. No les gustaba así. Y Dios en su misericordia les dio ese pan. Cada día que ellos se levantaban, recogían ese maná del cielo. Caía pan y ellos tenían para comer. Y el Señor les dijo que comieran la porción que iban a comer, o sea, no de más y no de menos, lo justo, lo que ellos iban a comer, porque aún en esos detalles quería saber el Señor, quería ver la fidelidad de ellos a lo que Dios le pedía. Y el Señor también, bueno, después ellos se quejaron que tenían sed y el Señor de una roca, de una piedra, de algo que no tiene vida, o sea, de algo totalmente que salga agua de una piedra, el Señor hizo ese milagro en ese momento. A través de la vida de Moisés, golpeó Moisés con su vara la peña y fluyó, brotó esa agua, ¿sí? Y ese pueblo pudo saciarse, ese pueblo pudo tomar agua. Y yo pensaba en esto, meditaba en estos versículos, y a veces, bueno, uno lo ve, lee la historia y dice, este pueblo siempre se queja, siempre de la misma forma. Y sí, el pueblo se quejaba y por causa de eso, ellos debían pasar 40 días y 40 noches y tuvieron que pasar 40 años. Imagínense lo grave que fue esto. A veces el no saber cómo enfrentar algo que no nos gusta, o el enfrentar, ellos estaban en esa situación de pasar por el desierto, ellos tenían que pasar por el desierto, y la forma de enfrentar esa situación de disgusto, la forma de enfrentar no fue la más correcta. A lo mejor si ellos hubiesen pensado, hubiesen creído, hubiesen estado aferrados a la promesa que Dios les había dado de que iban a poseer esa tierra prometida, de que tenían que llegar, quizás si ellos hubiesen tenido en su mente fijo lo que Dios le había dado como promesa y tener eso fijo, a lo mejor hubiese sido diferente, pero ellos se dejaban llevar por lo que estaban viendo, por lo que estaban pasando en ese momento, y quizás humanamente tenían todas las razones. Por eso es que el Señor quizás en su misericordia, bueno, les demostraba, bueno, quieren comer, les doy, quieren agua, les doy agua. Pero su actitud era mala, ¿sí? Su actitud no era buena porque era de desconformidad, ¿sí? Su forma de proceder ante esa situación no fue la de confiar en el Señor, no fue la de creer en el Señor, sino todo lo contrario. Y uno ve y dice, ay Dios, este pueblo siempre igual, si no era con los ídolos, se quejaba, murmuraba, y de repente me pasó que cuando yo leí la historia, me di cuenta de que yo muchas veces me quejo, que muchas veces hay muchas cosas que no me gustan,
y no tomo una actitud quizás de confiar en el Señor. Yo misma, el Señor misma me mostró a mí en las cosas que no estaba bien. Y es que somos así como seres humanos, a veces en lugar de tener una mente de fe, en lugar de tener una mente de confianza, tenemos una mente de disgusto y de solamente mirar lo que tenemos a nuestro alrededor, en lugar de poner nuestros ojos en Jesús, en nuestros ojos en Dios, en sus promesas, en su palabra. Y este pueblo, muchos y casi la mayoría, ni siquiera pudo ver la tierra que Dios le había prometido. En otra oportunidad más adelante, ellos se quejaron, otra vez se volvían a quejar, y dijeron este pan liviano, no tomando en serio, no valorando eso que Dios le daba cada día, eso que Dios, todos los días ellos se levantaban y tenían ese pan. Y a veces uno se tiene que esforzar, muchas personas, o sea, lo normal es trabajar para poder tener, para vestirse, para alimentarse, que es lo más importante, para las necesidades que uno tiene que hacer un esfuerzo. Ellos no, ellos se levantaban y ya tenían ese pan, imagínense. Y así todo, ellos no valoraron, ellos así todo no pudieron mirar con confianza, mirar creyendo en Dios, amando a Dios. Y a veces decimos, qué mal este pueblo que está así. Y nos encontramos que nosotros también nos quejamos de muchas cosas, nos quejamos de la cuarentena, nos quejamos a veces de que tenemos que usar un barbijo y no lo aguantamos, de cosas tan simples nos quejamos. Y cuando nos tocan pasar momentos complicados, momentos difíciles, ahí es donde se ve lo que realmente hay en nosotros. De qué estamos hechos, se nota de qué estamos hechos, de qué está hecha nuestra convicción, nuestra fe, si realmente estamos aferrados a nuestro Dios y a sus promesas, o solamente queja. Y lo más loco es que eran 40 días y 40 noches que nomás tenían que estar, y estuvieron 40 años y ni siquiera pudieron ver esa tierra, ¿no? El Señor, Dios sintió que no se merecían por no creer en el Señor. Y a veces pasa lo mismo. A veces el Señor nos quiere enseñar una lección o espera una buena actitud de nosotros, que somos sus hijos, que somos cristianos. Espera esa actitud de fe, de confianza, y a causa de nuestra mala forma de ser, a veces de nuestra mala manera, o de dejarnos llevar por pensamientos, y no siempre el enemigo aprovecha, Satanás aprovecha para atacar nuestra mente, para debilitar nuestra fe. Por eso es que Pablo cuando habla acerca de la armadura que el pueblo, que los hijos de Dios debemos tener, él toma como ejemplo el modelo romano, como ellos tenían su armadura, y dice el escudo de la fe para poder defenderse contra los ataques del enemigo, porque Satanás ataca y ataca a matar y ataca nuestra fe. Ahora, si nosotros no estamos protegiéndonos con esa confianza en el Señor, somos ese blanco fácil. Por más que tengamos la coraza, por más que tengamos otra protección, por más que tengamos la espada en la mano, si no tenemos esa fe y esa confianza en el Señor, el enemigo nos derriba con sus dardos. Y él lo hace poniendo pensamientos, dándole lugar nosotros a la situación que estamos viviendo. Nosotros le damos lugar a lo que lo que vemos no es agradable, que lo que vemos no nos gusta, que lo que vemos no está bien para nosotros, y lo único que hay es queja y disgusto, y no podemos alzar la mirada y mirar a Jesús y mirar a Dios. Pero el Señor nos deja esto en su palabra para que no seamos de esa forma, para que no seamos así como fue este pueblo en lugar de creer. Y esta no es la única historia, quizás esta no es el mejor ejemplo, pero Abraham, que se lo considera el padre de la fe, no es que él fue justo y fue considerado justo porque él cumplió toda la ley de Dios, y porque él confió en el Señor, porque él le creyó a Dios. Él ya era viejo, era anciano, su mujer también ya era anciana, y sin embargo esperaban y estaban confiados en la promesa que Dios le había dado.
Y después de que el Señor cumplió eso, que le dio ese hijo que ellos tanto querían, porque era estéril Sara, no podía tener hijos, y a pesar de la edad avanzada de ellos, el Señor cumplió, porque Dios cumple. El Señor siempre no es un Dios mentiroso, siempre hace cosas para nuestro bien. Y el Señor le pidió que entregara a ese hijo. Le pidió a Abraham que entregara a su hijo, que lo diera en sacrificio. Imagínense, a veces uno se aferra tanto a las cosas que uno tiene, se aferra tanto que ni siquiera tiene esa voluntad de dárselo al Señor, de entregárselo. Y siento que fue un regalo de Dios, ¿no? Siento que todo lo que tenemos el Señor nos da. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos esa disposición, de decir, bueno, Señor, lo entrego. Pero lo más loco de este hombre es que confiaba en el Señor y sabía que Dios, aún de los muertos, lo podía levantar. Y esa actitud de levantar el cuchillo y estar a punto de entregar a su hijo, de entregarlo, esa seguridad que había dentro de él, eso fue lo que llegó al corazón de Dios. Por esa actitud es la que Dios espera de nosotros como hijos de Dios, es la que Dios espera de mí y la que espera de cada uno de nosotros. Esa seguridad en Él. Que nosotros le creamos, que estemos arraigados, cimentados en su palabra, en sus promesas. A veces parece que solamente Dios hace milagros, o que hizo, mejor dicho, que hizo milagros solo lo que leemos en la Biblia, y que hoy en día ya no. Que hoy en día le creemos más quizás a lo que vemos en nuestros ojos, a lo que el sistema de este mundo a veces nos dice. Todo lo que tiene que ver con el mundo niega completamente a Dios, ataca completamente la fe en Jesús, en Cristo, la ciencia y todo lo que nos rodea. Todo es no a la fe, no a lo que Dios puede hacer, no a Jesús. Y nos dejamos arrastrar muchas veces por esas cosas. Nos dejamos llevar por eso. Pero que el Señor pueda fortalecer, aumentar nuestra fe, renovar nuestras fuerzas y ayudarnos a creer en Él. En una palabra dice, andamos por fe, no andamos por vista, no por lo que nuestros ojos ven, sino sabiendo, sino creyendo en Jesús y aún aceptando su voluntad, que es a veces más difícil, aceptar la voluntad del Señor cuando el Señor nos dice que no, cuando no siempre lo que Dios quiere para nosotros es lo que nosotros queremos. Eso es lo más a veces complicado, pero debemos estar confiados, debemos creer y a veces decirlo, lo hemos dicho y parece tan fácil decirlo, pero en esa situación parece tan difícil estar sostenido del Señor. Pero el Señor envió su Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, el que cada día nos aferra más a Dios y a su palabra. Que nosotros podamos tener esa disposición, no de queja, no de estar mal, porque a veces ni siquiera no es que nos quejamos, pero la situación nos abruma tanto que nos angustiamos y nos dejamos estar tristes por lo que nos toca vivir y pasar. Pero el Señor, Él quiere que nosotros confiemos en Él. Él es esa paz. Él es príncipe de paz. Si Él es príncipe, que Él pueda gobernar, ese príncipe, gobernar en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, teniendo esa seguridad de quién es Él, de que todo está bajo su control, de que Él puede resolver cualquier situación y tener esa convicción a pesar de que no lo estamos viendo, de creerle a Él, de creer en el Señor. Y si no conoces a Jesús, si no sabes, si de casualidad estás mirando esto, Jesús es ese pan de vida eterna. Yo no sé, quizás estás pasando por situaciones difíciles o complicadas, pero Él es ese pan, pero que sacia el hambre espiritual,
Él es ese pan que vino del cielo para salvarnos. Y no solo que puede resolver tu situación y cambiar y revertir, sino que el Señor quiere darte esa vida eterna. Y solamente podés tener esa vida eterna, solamente podés comer de ese pan creyendo en el Señor, creyendo que el Señor puede salvarte, creyendo en el poder que tiene Dios, que Dios puede perdonarte de tus pecados, de tus faltas, más allá de lo que puedas estar pasando. Siempre hay problemas, en la vida siempre hay situaciones difíciles, pero lo más importante es que vos puedas comer de ese pan de vida, que puedas comer de Jesús y alimentarte de Él. Y como cristianos y como hijos de Dios, como hablándole a los cristianos, creer en las promesas, creer y seguir confiando en nuestro Dios. Así que yo te invito a que podamos estar orando y pidiéndole al Señor que nos ayude. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, por tus promesas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tú puedas traer fortaleza, ánimo a nuestro corazón, a nuestra vida, ayudándonos a quitar y a hacer de lado las murmuraciones, las quejas, y a no mirar, Señor, con desagrado lo que estamos viviendo, que tú puedas fortalécenos y ayúdanos a creer y a confiar en ti. Danos esa confianza, danos esa fe, produce ese fruto de fe en nuestro corazón y en nuestra vida. Te damos gracias por todas las cosas, te pedimos que tú seas obrando, Señor. Sabemos que tienes el poder para cambiar cualquier situación, Señor, pero queremos aceptar también tu voluntad, que sea tu mano poderosa quien esté obrando y quien esté actuando. En el nombre de Jesús, amén. Acuérdate, oh Señor, de las naciones de la tierra. Acuérdate de tu favor y tu amor. Se han derramado sobre el mundo, oh Señor, de tu bondad. Acuérdate.
Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía.